Quieras. De acuerdo. Bueno, pues buenos días o buenas tardes a todos. Me voy a presentar en primer lugar. Pues me llamo Silvia Pérez, soy doctora en biología y trabajo en la unidad de terapia celular y medicina regenerativa de LUCA. Bueno, el propósito de esta charla es presentaros el grupo emergente de investigación en terapia celular y medicina regenerativa. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Nosotros somos un grupo que realmente pues llevamos funcionando desde el año 2006. En el viejo UCA teníamos un hueco en el edificio polivalente A, en la primera planta, y nos llamábamos de una manera diferente, éramos el laboratorio de trasplante y terapia celular, porque en aquel entonces dependíamos de coordinación de trasplantes. Sí que es verdad que cuando nos trasladamos al nuevo UCA, ya en el año 2014, y bueno, con la jubilación de nuestro anterior jefe, pues pasamos a depender del servicio de hematología y hemoterapia. Y también pues, nos renombramos, nos cambiamos de nombre y ahora nos llamamos la Unidad de Terapia Celular y Medicina Regenerativa. Y bueno, está formada por las personas que veis aquí abajo en la foto. Somos 3 doctores en biología y hematólogos. Bueno, en enero del año 2017, pues ya entramos a formar parte del Instituto Sanitario como plataforma. Entre los servicios que damos como plataforma, pues sería desarrollar medicamentos de terapias avanzadas bajo normas de correcta fabricación, siempre un poco intentando darle una aplicación en la clínica. También desarrollamos modelos experimentales que sean traslacionales, también con la finalidad de aplicarlos en la clínica, basados en la ingeniería tisular, y luego también desarrollamos nuevos biomateriales que también van a tener como la misma funcionalidad. El organigrama que tenemos en la plataforma es el que aparece aquí en la diapositiva. Tenemos un director técnico, que es el jefe de servicio de hematología, el doctor José María García Gala. Tenemos una directora técnica suplente, que es la doctora Eva Martínez Revuelta, y luego cada uno de nosotros 3 somos responsables de un área, ¿no? Marcos es responsable de garantía de calidad, Marcos Pérez Basterrechea. María Álvarez Viejo es la responsable de control de calidad y yo soy la responsable de producción. Desde julio del año 2020 también formamos parte del Instituto Sanitario como grupo emergente de investigación. Estamos marcados dentro del área de metabolismo y la investigadora principal es la doctora María Álvarez Viejo. Nosotros llevamos a cabo abordamos 2 tipos de investigaciones, ¿no? Una investigación más clínica y otra investigación más básica. Vamos a empezar un poco viendo qué es lo que hacemos en la investigación clínica. Bueno, pues para ponernos un poco en antecedentes, nosotros, bueno, desde el principio, desde que se fundó el laboratorio, pues trabajábamos con cosas de terapia celular, ¿no? Lo que pasa que la manera de trabajar que teníamos pues cambió con la publicación de esta directiva europea en el año 2001 que trataba sobre los medicamentos para uso humano. Esta directiva digamos que se introdujo en la legislación española a través de una ley, la Ley 29 del año 2006, y luego esta directiva ya se completó con otro reglamento europeo del año 2007. Todas estas leyes de directivas, etcétera, se definía un poco lo que era un medicamento de terapia avanzada. Se trata de medicamentos que van a usarse en humanos, que pueden estar basados en genes, en este momento hablamos de terapia génica, basados en células, que es la terapia celular, o en tejidos, que sería la ingeniería tisular. E incluirían productos que pueden ser de diferentes orígenes, autólogo, halogénico, xenogénico, y que tienen propiedades que podemos utilizar para los seres humanos, pues para tratar enfermedades, para prevenir, para diagnosticar, siempre aprovechando pues con una propiedad farmacológica o inmunológica que puedan tener esas células o tejidos.
Esto era muy interesante porque nos abría una nueva estrategia terapéutica, fundamentalmente a lo mejor en enfermedades que no tenían un tratamiento eficaz, ¿no?, en ese momento. ¿Pero qué es un medicamento de terapia celular? Bueno, pues van a ser células o tejidos que han sido objetos de manipulación sustancial, es decir, que vas a alterar alguna propiedad que ya tenga, una característica biológica, fisiológica o estructural. O bien células o tejidos que no se vayan a destinar a la misma función que desempeñaban en el donante, ¿no? Entonces, ¿qué es una manipulación sustancial? Bueno, la normativa nos va a definir qué es lo que no se considera manipulación sustancial. Fuera de eso, pues tenemos que asumir que entonces sí que sería una manipulación sustancial. No se consideran manipulaciones sustanciales, pues que hagas cortes, que esterilices, que congeles, que tritures. Todo esto no se consideraría manipulación sustancial. Además, esa misma directiva de la que hablábamos en la diapositiva anterior nos establecía que para llevar a cabo una investigación con estas células teníamos que hacerlo en el marco de un ensayo clínico. Actualmente la investigación clínica con medicamentos de terapia avanzada viene legislado por un Real Decreto, que es el Real Decreto 1 del año 2015. Y bueno, pues en torno a los ensayos clínicos, para situaros un poco, bueno, hay una fase preclínica, que es una fase más experimental, en la que es previa, digamos, ya a pasar al ensayo clínico con los pacientes, y luego los ensayos clínicos tienen una serie de fases que se van a diferenciar un poco por el número de pacientes que intervienen en cada una de las fases y luego por el objetivo que persiguen, ¿no? La primera fase participarían entre 20 y 80 pacientes y es una fase que se llama de seguridad. Está destinada un poco a ver que no provoca ningún evento, un efecto adverso, ¿no?, en el paciente. La fase 2 ya participarían entre 100 y 300 pacientes y es la que se llama de seguridad y eficacia. Es decir, además de que no provoque ningún daño, tiene que demostrarnos que el efecto que nosotros queremos conseguir lo estamos obteniendo. La fase 3 serían 1.000, 3.000 participantes, que es la fase de verificación, es decir, compruebas repetidamente que los resultados son consistentes. Y como intervienen un número de participantes pues tan elevado, es muy frecuente que se trate de ensayos multicéntricos, en los que intervienen pues varios hospitales, varios centros sanitarios. En ese momento, pues ya está listo todo para que pase por una aprobación de la agencia del medicamento. En ese momento el medicamento está aprobado y entonces ya pasaría a una fase, la fase 4, en la que se valoran los efectos a largo plazo. En este caso ya intervienen más de 1.000 participantes. Y además de todo esto, pues nuestro ensayo tiene que contar con el visto bueno del Comité de Ética de Investigación del Principado de Asturias, en nuestro caso. Tienen que desarrollarse en el marco de una institución hospitalaria y luego además necesitamos tener un certificado de cumplimiento de normas de correcta fabricación, normas GMP, si lo queremos decir en inglés, que bueno, se utiliza mucho esa terminología. Entonces, bueno, nosotros en ese momento necesitábamos unas instalaciones y una documentación, un sistema documental que respondiera y bueno, pues que probase, ¿no?, todo lo que estábamos afirmando. Las instalaciones, nosotros teníamos una sala blanca en el antiguo UCA, pero bueno, con el traslado del hospital, bueno, pues se hizo necesario pues contar con una sala ya aquí, en el nuevo UCA. Entonces, bueno, la siguiente etapa sería la construcción de la sala. Para construir la sala, bueno, pues primero nos trasladamos a la agencia del medicamento, a entrevistarnos con ellos, a comentarles. Llevamos nuestro plano, les comentamos qué era lo que queríamos construir, cómo queríamos organizarlo, hacerlo. Ellos, bueno, pues nos pusieron una serie de pros, de contras, quisieron cambiar algunas cosas, dialogamos, llegamos a un acuerdo y bueno, pues finalmente hicimos una memoria técnica de la instalación y bueno, pues se construyó. Está localizada, como sabéis, en la planta -1 del edificio de la FIMBA. Bueno, pues estas son unas fotos de nuestra sala blanca. Bueno, la sala blanca es una sala que tiene unas condiciones muy controladas.
bueno, se controlan muchos parámetros como pueden ser la presión, la temperatura, la humedad. Está en un ambiente, digamos, adecuado o lo máximo estéril posible, que no haya contaminación de ningún tipo, ni contaminación de partículas, ni contaminación microbiológica, ¿no? Para ello tenemos un filtro EPA que está filtrando constantemente el aire. Se trata de un filtro que posibilita que tengamos una presión positiva en cada uno de los habitáculos de esa sala, de manera que el aire no entra del exterior hacia el interior, sino que siempre está saliendo el aire del interior hacia el exterior. Tenemos una serie de huecos, tenemos 2 vestuarios. Aquí en la foto de la parte que os señalo, con la bancada, es un vestuario, es el segundo vestuario que tenemos. La bancada separa zonas de más sucia a más limpia. Tenemos un pasillo distribuidor, que es este, y luego ya accederíamos a la sala de producción, que es aquí, donde veis la cabina, tenemos una centrífuga y luego también tenemos una sala de control de calidad, con un aislador, tenemos un microscopio, un incubador. Y bueno, pues nosotros también nos tenemos que vestir con el EPI de una determinada forma y generalmente nosotros siempre vamos avanzando de una zona más sucia, digamos, a una zona más limpia. De tal manera que la sala más limpia es la sala de producción y la zona más limpia sería la cabina, que es de grado A, que se llama. Se clasifican en grados en función un poco del número de partículas que se permitan, según la normativa GMP, ¿no? Todo esto viene determinado de esa forma. Tras tener ya la sala construida, necesitábamos pues, calibrar y cualificar todos los sistemas y equipos que íbamos a utilizar en ella. En esta labor, bueno, nos ayudó una empresa externa, que fue en este caso Telstar, pero bueno, podría ser cualquier otra, que velaba un poco porque los aparatos estuviesen, bueno, pues calibrados, como decimos, y cualificados, es decir, que si tú le pones al aparato que centrifuga 3000 revoluciones por minuto, pues que en realidad lo haga así, que esto se cumpla. Además, ellos trabajan en una terminología, bueno, en casos que llaman ellos el worst case, el peor caso posible, de manera que fuerzan un poco los parámetros para comprobar que todos los aparatos funcionen incluso en las peores condiciones. Y bueno, luego vendría la tercera etapa, que es el desarrollo del sistema de producción. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué fabricamos en la sala blanca? Bueno, pues fabricamos células mononucleares autólogas de médula ósea. Bueno, las células mononucleares, como sabéis, bueno, es un grupo muy heterogéneo de células. En ellas encontramos linfocitos T, linfocitos B, células NK, células dendríticas, progenitores endoteliales, bueno, hay un poco de todo. Nosotros elegimos, cuando empezamos a hacer terapia, elegimos este tipo celular por una serie de razones, todo tiene sus pros y sus contras. Elegimos las células mononucleares porque entre las ventajas está que no requiere cultivo, con lo cual se minimiza el riesgo de contaminación y luego por otra parte pues también reducíamos los costes, ¿no? De material fungibles, de reactivos, etc. Y luego los protocolos clínicos que nosotros hacemos se nos facilitaban porque nos permite extraer la médula de paciente a primera hora de la mañana, luego vamos a la sala, procesamos las células y a última hora de la mañana ya tendríamos listo el producto celular. Iríamos a quirófano a entregárselo al clínico. Y luego también tiene una serie de inconvenientes, ya que el número de células mesenquimales que aparece en las células mononucleares es muy reducido, es de un 0,001%. Sabéis que las células mesenquimales son unas células de las más utilizadas en ensayos clínicos y en terapia porque tienen una serie de propiedades proangiogénicas, inmunomoduladoras, etcétera, que son muy positivas. Y luego tenemos una gran variabilidad, quiere decir que
en cada paciente, digamos, tenemos un número de células mononucleares que es, digamos, heterogéneo. Depende mucho del individuo y además depende de la edad, por ejemplo, del individuo. Cuanto más joven, pues más mononucleares extraemos generalmente. Bueno, la extracción de la médula ósea la realizan los hematólogos. Normalmente extraemos 50 centímetros cúbicos de médula y con ella, como os contaba, pues nos vamos a la sala blanca, que es donde procesamos esta médula. A continuación, bueno, definimos nuestro protocolo. Este es el procesamiento. Nosotros hacemos una extracción, una separación celular por gradiente de Ficol, centrifugamos, lavamos las células y luego pues el producto final es una suspensión de suero heparinizado, una suspensión celular en suero heparinizado en un volumen determinado que generalmente es el clínico el que nos determina pues qué volumen necesita. A continuación, cuando ya teníamos nuestro protocolo un poco establecido, pues viene una etapa complicada que es de documentación, ¿no? En GMP se dice en general que lo que no está escrito es como si no existiera. Todo tenemos que tenerlo escrito, registrado, archivado, almacenado y simultáneamente a esta tercera etapa de elaboración de documentación nosotros también teníamos que hacer una implementación de un sistema de calidad, lo que llamamos validaciones, ¿no? Teníamos que validar todos aquellos procesos que se relacionan, digamos, con lo que es la fabricación de nuestro producto. Tenemos que validar, por ejemplo, la limpieza de la sala blanca. Nosotros tenemos que demostrar que ese proceso se realiza de manera adecuada. Para ello lo escribimos, lo validamos repitiéndolo 3 veces, las validaciones siempre se hacen por triplicado y hemos de demostrar que una vez que se ha limpiado, pues que no hay contaminación microbiológica. Otro ejemplo que es también muy gráfico es la validación del transporte de producto terminado. Nosotros tenemos que demostrar que las células que nosotros fabricamos en ese transporte hasta el quirófano, donde van a ser utilizadas, se mantienen a una temperatura que no vaya a poner en peligro o a disminuir la viabilidad de esas células. Para ello se utiliza un data logger que nos va registrando la temperatura de manera continua dentro de la neverita de transporte de las células hasta que llega a quirófano. Entonces, con eso demostramos que ese procedimiento se hace de manera adecuada. Los procedimientos normalizados de trabajo son los protocolos, ¿no?, que nosotros tenemos para trabajar. Tienen que estar de tal manera explicados que cualquier persona que vaya a trabajar con nosotros en el laboratorio, simplemente por el hecho de leerlos, ya prácticamente entienda y pueda, bueno, desempeñar la función, pero bueno, habría que hacer una formación aparte. De todas formas, la formación no se, digamos que no se eliminaría, pero el procedimiento tiene que estar lo suficientemente claro para que sea pues entendible, comprensible, etc. Luego, bueno, pues nosotros en nuestro producto, nuestro medicamento, hacemos una serie de controles de calidad. En la materia, bueno, en el producto inicial, que es la médula ósea, nosotros determinamos que hay ausencia de micoplasma. Y en el producto final, esa resuspensión que os contaba, tenemos que hacer una inspección visual para ver que todo está correcto. Hacemos un recuento celular y una viabilidad con azul tripán en la sala esta de control de calidad. Revisamos que el volumen sea el que se nos había pedido. Hacemos una tinción de Gram, un poco con miras de que tengamos un resultado que nos garantice que hay una ausencia de contaminación de una manera rápida. Pero de una manera, digamos, más fina, también le hacemos un test de esterilidad. Sembramos unas botellas de aerobios a anaerobios y también tenemos que demostrar que hay ausencia de micoplasma y tener un test de endotoxinas negativo o por debajo de unos niveles que están establecidos. Además, nosotros guardamos de todos los productos celulares una muestra de referencia por si ocurría algún evento adverso, pues que pudiéramos saber qué es lo que ha ocurrido e intentar evitarlo y que no vuelva a pasar. En cuanto a las validaciones de microbiología, sí que contamos con la ayuda del servicio de microbiología.
que aprovechamos aquí para agradecerles, bueno, pues toda su ayuda y su colaboración, porque bueno, sin ellos hubiera sido más complicado, ¿no? Especialmente al del doctor José Antonio Boga, que puso a punto la técnica de micoplasma por la farmacopea europea, según marcaba la normativa, y Ana María Fernández Verdugo, que puso a punto lo que es el test de esterilidad por la farmacopea clásica, por la farmacopea europea y también por el método automático. Y sí que es verdad que las endotoxinas nosotros las enviamos a un laboratorio externo, al laboratorio Echevarri. Bueno, cada vez que fabricamos, pues tenemos que llevar a cabo unos controles dentro de la sala para garantizar que estamos haciéndolo en un ambiente controlado. Realizamos controles de partículas no viables y también de partículas viables, por lo que cada vez que producimos entrarían en la sala 2 personas, que es el máximo número de personas que puede estar en la sala. Una persona de producción y una persona de control de calidad. Tenemos que tener esos niveles de partículas dentro de los límites que aparecen en estas tablas y que bueno, marcan las normas. Para liberar nuestro producto tenemos una liberación que llamamos en 2 tiempos. Hacemos una primera liberación en el momento que ya tenemos el producto listo, porque tenemos que llevarlo a quirófano, porque como os comentábamos lo ponemos sobre la marcha al paciente, ¿no? Esa primera liberación tiene que cumplir con estos parámetros. El número de células tiene que ser mayor de 50 millones, la viabilidad mayor de un 90%. El volumen tiene que estar de acuerdo con lo definido, el gram tiene que ser negativo y luego la temperatura de transporte menor de 30 y las partículas no viables en funcionamiento tienen que ir dándonos como unos parámetros dentro de los límites. Esto es una primera liberación que tenemos que hacer porque el producto se implanta, se infunde en el momento que lo tenemos listo. Luego tenemos lo que llamamos una segunda liberación, que es una liberación ya definitiva, cuando el test de esterilidad nos da negativo, el análisis de micoplasma también es negativo, la contaminación microbiológica de la sala, o sea, las placas que cogemos de la sala, de las partículas viables, también dan negativos, y el test de endotoxinas. Y la temperatura de transporte es la adecuada. Esta segunda liberación la hacemos a la semana, 10 días de haber tomado las muestras, porque el tema de la microbiología, bueno, pues no puede ir más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tarda un tiempo en tener los resultados. Bueno, pues con todo esto ya solicitamos la inspección de la agencia, porque si bien este ensayo ya estaba activo, el viejo UCA, al cambiar de instalaciones tuvimos que pasar de nuevo pues, la inspección de las instalaciones y también de todos nuestros procedimientos de validación, un registro de todo lo que teníamos. Bueno, pues pasamos por la inspección y bueno, pues nos reactivaron el ensayo que teníamos bueno, pues parado por ese tema de cambiar la construcción de la sala. Y bueno, pues ¿qué ensayos clínicos tenemos en marcha? Bueno, para los ensayos clínicos tenemos el organigrama que ya hemos visto en otra diapositiva, pero luego colaboramos con distintos servicios clínicos del hospital. Empezamos por el primer ensayo que pusimos en marcha ya en el viejo hospital. Es un ensayo en el que colaboramos con el servicio de cirugía plástica. Es un ensayo en el que tratamos úlceras por presión y trayectos fistulosos en pacientes lesionados medulares con las células mononucleares. Las úlceras aparecen en pacientes que están inmovilizados, pues eso es muy frecuente que las tengan ancianos, pacientes de lesión medular o personas que pasan por una cirugía importante y van a estar pues, un tiempo largo encamados, también es frecuente. Aparecen porque hay una protuberancia, un hueso que comprime un tejido blando que está subyacente y bueno, son zonas que tienen una escasa vascularización y bueno, es fácil que aparezcan este tipo de lesiones, pero son un problema sanitario importante porque realmente se infectan con gran facilidad y además supone ingresos hospitalarios frecuentes. Lo que se hacía era lo que llamaban el gold estándar, que son colgajos musculocutáneos que se ponen cubriendo la zona de la lesión, pero es una cirugía bastante agresiva, es muy larga y además tiene un alto porcentaje de morbilidad y muchas recidivas.
Entonces planteamos tratarlas con las células mononucleares. Lo que hace el cirujano en el quirófano, bueno, relativamente sencillo. Limpian la herida con suero, es lo que ellos llaman un desbridamiento de la herida, también retiran tejido necrótico y luego aproximan los dos extremos con unas suturas e inyectan la suspensión celular, como veis aquí en la imagen. Aquí tenéis unas imágenes, tanto a nivel macroscópico como de resonancia, poco del antes y el de después de 6 meses de haber sido tratadas estas úlceras. La verdad es que los resultados son buenos. Hemos tratado desde el año 2007, desde noviembre que hicimos el primer paciente, un total de 77 pacientes. La verdad es que no hemos registrado ningún evento adverso. Se observan menos recidivas que con el tratamiento convencional. El único, digamos, punto en contra o menos favorable es que los pacientes tienen que mantenerse en decúbito prono durante un periodo de 21 días. Hemos tratado úlceras de diferentes localizaciones, aunque la mayor parte eran isquiáticas y en cuanto al sexo la mayor parte eran hombres. Los días de cierre, como veis en el gráfico de la imagen, son menores, o sea, el periodo de cierre es más rápido en el tratamiento con mononucleares, mientras que en el gold estándar son unos días más. Pero también es cierto que el personal de enfermería de la planta de rehabilitación nos comentan que el tiempo de curación de estas heridas es menor que las curas que les hacen a la gente que operan por el método clásico, lo cual, bueno, pues es de agradecer también. Bueno, en este contexto de ensayos de mononucleares, etcétera, bueno, pues lo que hicimos también fue un poco determinar por citometría de flujo con distintos marcadores de células mesenquimales, pues qué porcentaje de mesenquimales estábamos poniendo, un poco para ver si había una relación entre el porcentaje de células mesenquimales y la curación de estas heridas, pero se vio que realmente no era así, que era independiente de ese porcentaje. Otro ensayo que tenemos, este ensayo tenemos planeado retomarlo, reiniciarlo. Es un ensayo en el que tratábamos pacientes con pseudartrosis. La pseudartrosis es una fractura que aparece en los segmentos óseos cuando a veces no se reparan de una manera correcta. Entonces aparece un callo en la zona de unión e incluso aparecen algunas zonas en las que hay movilidad y no debería de haberla, como está señalado aquí, no sé si se ve, que hay una articulación cuando realmente no es un lugar en el que tendría que estar. Precisa una cirugía, el gold estándar es un injerto de hueso autólogo, lo que pasa que, bueno, a veces los injertos de hueso autólogo no se pueden hacer, entonces las alternativas serían aloinjerto o un soporte sintético. Pasa igual que como con las úlceras, es un tratamiento muy agresivo, cirugías largas, la morbilidad alta, pero en este caso el fracaso de este tratamiento convencional oscila entre un 50 y un 40%, o sea, son unos porcentajes altos. Bueno, publicamos este artículo con los resultados que habíamos obtenido. El primer paciente se intervino en febrero del año 2008, hemos tratado 7 pacientes. El periodo de consolidación era en torno a unos 6 meses, no ha habido recidivas y sí que es verdad que hemos tratado pseudartrosis de diferentes localizaciones, tibias, fémur, cúbito, y no ha habido tampoco eventos adversos. Otro ensayo que hemos puesto en marcha basándonos en una experiencia previa del doctor John Zhao de la Universidad de Illinois en Chicago. Es un ensayo para el tratamiento de personas diabéticas con diabetes de tipo 1, utilizando unas células sanguíneas de sangre de cordón umbilical descritas por él que tienen ciertas propiedades inmunomoduladoras. Él había publicado unos ensayos, había publicado resultados preclínicos y también un ensayo que había hecho con pacientes de diabetes tipo 1 de corta y larga evolución. Brevemente, la sangre de cordón umbilical se purifica
y las células se siembran en este sistema que se llama el Stem Cell Educator, que son una serie de placas de Petri que están interconectadas. Y luego, pues, tras unos días de cultivo, se pasan los leucocitos por un sistema de aféresis del paciente a través de este sistema en el que están creciendo esas células que habíamos aislado. Esas células van a inmunomodular a esos linfocitos del paciente, de manera que van a facilitar que esas células reactivas no reaccionen tanto frente a los islotes, frente a las células beta pancreáticas, y entonces se estabilice en cierta forma la producción de la proteína C reactiva, la producción de insulina endógena. Además fue un proceso seguro, es un proceso seguro porque realizando controles al paciente para, bueno, un poco constatar que no hay células que no sean del propio paciente, se confirmó que esto era así, es un proceso seguro, y sí que hemos visto que a 56 semanas después del tratamiento los pacientes tenían la proteína C reactiva elevada, lo cual prueba que bueno, tenían una síntesis de insulina endógena, sobre todo en el grupo de corta duración, de corta evolución, de diabetes de corta evolución. Bueno, otra forma que tenemos para administrar medicamentos de terapia celular es el uso compasivo de medicamentos en investigación. Esto está contemplado por este Real Decreto del año 2009. Esto se puede utilizar en el momento que tú tienes un ensayo clínico autorizado, tienes tu sala, tu autorización de fabricación de un determinado tipo, pues puedes utilizarlo como para otra aplicación, para otra patología. Tienen que ser pacientes que cumplan con unos determinados requisitos, que tengan una enfermedad crónica, que sea gravemente debilitante, que comprometa la vida, y para el cual no haya otro medicamento autorizado que sea eficaz, es decir, que no tenga otra alternativa de tratamiento. Se trata de pacientes muy concretos, en un ámbito hospitalario también hay que hacerlo, y bueno, en este contexto del uso compasivo nosotros tratamos dos pacientes de isquemia crónica que amenaza la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad arterial periférica que compromete la extremidad inferior, que afecta a un 3, un 10% de la población mundial y que se traduce en un dolor en reposo, que es persistente y que puede traducirse en pérdida o no de tejido, depende de los casos. Puede haber lesión tisular, desde úlcera hasta gangrena. Y en muchos casos esto termina con la amputación del miembro. El problema de la amputación es que tiene una alta mortalidad perioperatoria y luego que también tiene una alta tasa de reintervención. ¿Cómo podemos tratarlo? Bueno, pues hay pacientes que sí que permiten un abordaje, bueno, se puede hacer una revascularización con un abordaje quirúrgico, un bypass, o endovascular con una angioplastia. Pero si no permite ese abordaje farmacológico, pues entonces podemos intentar el tratamiento con terapia celular. Realizamos el uso compasivo una vez que habíamos digamos, encontrado bibliografía previa de estudios preclínicos, etcétera, y como obtuvimos unos resultados bastante positivos, pues se solicitó la realización del ensayo clínico, que bueno, acá nos han remitido en el mes de marzo la autorización para este ensayo y esperamos comenzarlo próximamente. Otro uso compasivo que hemos realizado es la de osteonecrosis de los maxilares por bifosfonatos. Los bifosfonatos son unos fármacos que se dan para la osteoporosis, fundamentalmente en mujeres posmenopáusicas. Es un tratamiento vía oral y en este caso, cuando el tratamiento es por vía oral, se desarrolla esta osteonecrosis en un 3% de casos. También es un tratamiento que se administra a pacientes oncológicos por vía intravenosa. En este caso desarrollarían la osteonecrosis entre un 1 y un 12% de los pacientes. El tratamiento es un tratamiento fundamentalmente para el dolor. Los cirujanos tienden a retrasar la cirugía porque son cirugías muy complejas. Aquí tenéis una foto de una de las pacientes que se trató con las células mononucleares, que ya está dada de alta.
Entonces, bueno, nuestra intención también es solicitar un ensayo clínico para este tipo de patología en vista de estos buenos resultados. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de la investigación básica que realizamos. Nosotros desde la unidad de terapia lo que procuramos con el tema de la investigación básica es combinar lo que es la terapia celular con la ingeniería tisular, pero siempre desde un punto de vista translacional, es decir, que tenga una aplicación clínica. Eso en todos los casos. Bueno, una línea que hemos tenido tradicionalmente desde los inicios del laboratorio es un poco la del tratamiento de la diabetes de tipo 1. Siempre se empezó con lo de los trasplantes de islotes pancreáticos, que eran una alternativa para el trasplante de páncreas. El trasplante de islotes se lleva a cabo en la vena porta hepática y genera un 50% de independencia hasta un 50% de independencia de insulina a los 5 años de haberse producido ese trasplante. Como no es el hígado, digamos, que no es el lugar más óptimo para hacer este trasplante, pues se buscaron diferentes alternativas a ello. Y una de esas alternativas parecía el espacio subcutáneo porque presentaba varias ventajas. Es muy accesible, tiene un área bastante amplia. Y luego además lo que pasa es que tenía un inconveniente, ya que está poco vascularizado. Entonces, con el objetivo de mejorar esta circunstancia, esta limitación, se planteó un modelo experimental utilizando un gel de plasma coagulado, desarrollado por el doctor Álvaro Meana del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, en el que se embebían islotes pancreáticos y fibroblastos, un poco para intentar compensar esa falta de vascularización, los fibroblastos. Entonces teníamos ese gel que aparece en la imagen y que se colocaba, se trasplantaba vía subcutánea en el ratón inmunodeprimido, el ratón nube. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, pues en primer lugar vimos que el plasma se integraba de manera absoluta en el espacio subcutáneo. Aquí veis, se os señala con flechitas que está totalmente integrado entre el espacio, el tejido adiposo y el tejido muscular en el espacio subcutáneo. Los islotes están muy íntegros, como veis a más gran aumento, y los islotes eran funcionales. Eso se prueba con un marcaje positivo para la insulina y este marcaje que es doble para glucagón e insulina. Con lo cual habíamos conseguido que en un modelo inmunodeprimido de ratones nude se mantuvieran normoglucémicos a los 9 meses, que fue el periodo de finalización de este estudio. En este contexto se estudiaron los niveles de expresión de distintos genes implicados en este proceso para ver un poco qué influencia tenían los fibroblastos en la expresión génica, y se observó que había una sobreexpresión de algunos genes como la interleuquina 6, la interleuquina 1, que favorecen el proceso angiogénico. También se sobreexpresaban genes relacionados con la reparación de los islotes pancreáticos, con lo cual eso favorecería que hubiera una producción de insulina y un mantenimiento de las células beta. Entonces, con vistas, digamos, a extrapolar este modelo al humano, se pensó hacer un modelo en un animal inmunocompetente, para lo cual esa limitación de la inmunosupresión se solventaba con la incorporación de células mesenquimales a ese parche, a ese scaffold. Entonces se consiguió mantener normoglucémicos a estos animales un poco más de un periodo de un mes sin fármacos inmunosupresores, con lo cual quedaba la puerta abierta a extrapolar esto a un modelo clínico.
Luego, tradicionalmente, hemos tenido muchas colaboraciones en patologías óseas con el servicio de cirugía maxilofacial, ¿no? Tenemos proyectos, bueno, en que vamos de colaboradores, en los que los IPs son Lorena Gallego, Luis Manuel Junquera, Ignacio Peña, todos ellos en patologías óseas. Para no explicarlos todos, bueno, pues voy a hablaros del más reciente. Es un modelo en el que se abordaban los defectos segmentarios críticos en mandíbula. La investigadora principal era Lorena Gallego. Los defectos segmentarios críticos aparecen pues, muchas veces en pacientes que tienen resecciones oncológicas, traumatismos, malformaciones, y bueno, se suele utilizar hueso autólogo con la limitación que esto conlleva, y lo que se intentó diseñar un nuevo scaffold que combinase el suero y el glutaraldehído entrecruzado y un componente celular que eran las células mesenquimales. Y en un modelo de defecto segmentario en oveja, pues se utilizó este scaffold, que como os decía también se basa en un modelo que desarrolló Álvaro Meana. Entonces, bueno, pues se colocó el scaffold, como veis aquí en la imagen, y tras observar los resultados, tanto a nivel histológico como a nivel ya con el CT, los animales se sacrificaron a las 12 semanas y a las 32 semanas, y se ve en primer lugar que el scaffold se reabsorbe totalmente. Es un scaffold que tiene unas grandes propiedades osteoconductoras, osteoprogenitoras, y favorece la reabsorción. Y luego vemos que existe una formación de hueso, sobre todo a las 32 semanas y en el grupo que lleva células. Igual pasa en la osificación, se ve que la osificación es mayor en el grupo experimental que lleva células mesenquimales. Las células mesenquimales ya tienen una cierta capacidad osteogénica per se, que se combina con la capacidad del scaffold, que realmente tiene muy buenas condiciones para este tipo de experimento o de funcionalidad. Por ponerle una pega a este scaffold era que a veces no tenía la suficiente resistencia en el momento de hacer las cirugías a los animales, que se resquebrajaban algunos momentos, ¿no? Entonces, digamos, con el objetivo de conferir más resistencia a ese scaffold, se planteó desarrollar un soporte de suero y fibroína para reconstruir los defectos óseos críticos. Este proyecto tuvo como investigador principal al doctor Jesús Otero, y lo que hicimos fue un defecto crítico en el radio de conejo. Aquí veis imágenes de microscopía del scaffold con las células sembradas en él. Veis el scaffold ya a nivel macroscópico, con la fibroína, su canal medular, y con el suero pues, en la parte, digamos, periférica. Y aquí abajo tenéis los resultados tanto histológicos como de CT, en el que se observa que los mejores resultados se obtienen en el grupo que se sembraba con células mesenquimales, lo cual es lógico, bueno, si tenemos en cuenta lo visto anteriormente. Bueno, estas colaboraciones son colaboraciones, digamos, que ya más o menos están finalizadas, pero actualmente sí que es verdad que tenemos otras colaboraciones. En primer lugar, tenéis aquí en la parte superior un proyecto cuyos IP son Lorena Gallego y Luis Manuel Junquera. Estamos como colaboradores. También teníamos un proyecto como colaboradores con el CIN, con distintos grupos del ISPA. Uno de ellos el CIN, que ha finalizado recientemente, que hemos publicado este artículo hace un mes. Y luego con el grupo de metabolismo óseo sí que hay, bueno, Marcos está colaborando en 2 proyectos cuyos IP son Cristina Alonso y José Luis Fernández, FISES que están, bueno, pues ahora mismo en vigor. Y luego, bueno, pues nosotras tenemos un proyecto que actualmente, que se nos concedió en el año 2019, que es para desarrollar un soporte mediante ingeniería tisular para tratar las úlceras por presión. Es un proyecto
que surge un poco de la necesidad que se nos planteaba al tratar los enfermos de úlceras, porque había algunas de ellas que porque tenían una morfología bastante irregular o bueno, era difícil aproximar los dos extremos con la sutura, ¿no? Inyectar las células. Al inyectarlas, como nuestro producto es líquido, bueno, pues muchas veces se perdía parte de ese producto y entonces las células no quedaban fijadas en el lugar mismo de la lesión, que era donde tendrían que producir ese efecto, ¿no? Sí que es verdad, bueno, somos COIPES, la doctora María Álvarez Viejo y yo, y bueno, el proyecto se divide en una parte más experimental o preclínica y una parte más clínica en la que pretendemos que se nos autorice un ensayo. La parte preclínica, pues hemos desarrollado un modelo de ratones que tienen úlceras por presión, se las hacemos con imanes de neodimio. Una ventaja importante de este modelo es que como tenemos dos lesiones, permite reducir el número de animales de experimentación que vamos a necesitar. Entonces luego los vamos a situar, tenemos 3 grupos experimentales, un grupo control al que no le vamos a poner nada, un grupo scaffold que va a llevar únicamente un scaffold que es con unas modificaciones del scaffold que habíamos visto para los islotes pancreáticos y luego un grupo que lleva scaffold con células. Las células las utilizamos de un ratón Luke, que es el ratón donante, que es un ratón que nos permite, al tener esa luminiscencia, nos permite hacer un seguimiento de, digamos, de la viabilidad celular. También nos permite hacer un seguimiento del homing, o sea, de la migración de esas células y bueno, hacer un estudio, un seguimiento, vamos, un follow-up. Entonces, además de utilizar el IBIS para esto que os cuento, también vamos a hacer estudios de citometría, de histología, porque lo que pretendemos es estudiar la inflamación, ya que este modelo experimental nos permite hacer o estudiar parámetros que en muchos casos con el modelo humano no podríamos hacer debido pues, a toma de biopsias, etc. Entonces, bueno, por histología haremos marcadores inflamatorios, proinflamatorios, también tenemos una parte molecular en la que estudiaremos la expresión génica, los arrays, y luego con el PET lo que pretendemos es ver un poco la respuesta inflamatoria a nivel por el metabolismo de la glucosa. Y una vez que tengamos este ensayo preclínico, que es lo que estamos haciendo actualmente, vamos a solicitar el ensayo clínico. Estamos ya haciendo todos los, bueno, el papeleo, registros necesarios, etcétera, para solicitarlo. Será un ensayo fase 1-2 de seguridad y eficacia. Incluiremos 10 pacientes de úlceras que se tratarán convencionalmente con la cirugía por método clásico y otros 10 pacientes que se tratarán con combinación, ¿no?, de terapias avanzadas, de terapia celular, ingeniería tisular, terapias avanzadas. Haremos un seguimiento a los 6 meses por resonancia y bueno, esperamos que todo vaya bien. En el futuro próximo, ¿qué nos planteamos? Bueno, pues las células mononucleares que ya tenemos autorizadas para la fabricación, bueno, pues continuaremos con los ensayos que ya están autorizados y solicitaremos la autorización de nuevos ensayos. Entre otros, pues el que viene, nuestro proyecto FIS, y luego retomaremos pues, la pseudoartrosis, la osteonecrosis por bifosfonatos. Y luego también nuestra intención es bueno, pues implementar el sistema de fabricación de las células mesenquimales y bueno, solicitar otros ensayos clínicos para utilizar ese tipo celular. Seguiremos con la investigación básica de nuestro proyecto FIS y con las colaboraciones que ahora mismo pues, están en vigor. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Ahí os dejo mi mail para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Silvia. Un repaso a muchas cosas, muchos proyectos que seguramente cada uno daba para una charla en sí mismo, o sea que muy completo. Ya están abierta la posibilidad de hacer preguntas o comentarios. No sé si alguien querrá intervenir.
Podéis activar el micrófono o utilizar el chat si lo preferís. Sí, Mónica, no sé si has activado el micro. Sí, vale, pues pregunto, si no hay nadie, estaba esperando. Tenía dos curiosidades, Silvia, muy interesante. Una es cuando utilizáis las células mononucleares, que hablas de la primera liberación, que es, digamos, la inmediata, y después, una vez que ya están hechos los test de esterilidad, bueno, y todos los controles que hacéis. Para esos ensayos que están en marcha de úlceras y tal, ¿qué se hace? ¿Una inyección en el momento y después se vuelve a inyectar o no? ¿Es solo una inyección única y después el producto, digamos, de segunda liberación lo conserváis para... ¿Cómo? A ver, te lo explico así más... Así en plan para ignorantes en el tema. No, mira, el producto nosotros es una dosis, para entendernos. Es decir, nosotros fabricamos la totalidad del producto celular, que es lo que se va a poner al paciente a final de la mañana. El problema es que muchos de los controles microbiológicos que nos pide la agencia, etcétera, no van a salir, claro. ¿Me entiendes? No van a estar listos los resultados en el momento que tú le vas a poner el producto al paciente. Entonces tú necesitas definir pues, unos controles que sí que puedas tener resultados sobre la marcha, para entendernos. Entonces lo que hacemos es lo que te comento, pues 1 gramo. Y con eso es el GRAM, lo de las partículas viables que tú estás trabajando, ya estás viendo si todo está en orden, porque eso tienes como a tiempo real, lo ves. Y bueno, pues luego también, miramos la celularidad, bajamos una muestra de nuestro producto al core, para que nos miren un poco los linfocitos, pero bueno, la viabilidad, que eso lo miramos con el azul tripán nosotros ahí en el microscopio, en el laboratorio de control de calidad. Quiero decirte que sí que es verdad que el GRAM es a ver, no es muy fino, pero sí que la agencia te permite hacerlo así. O sea, en productos que tienen que ser de liberación inmediata, en general, en otros hospitales, etcétera, lo que se hace es 1 gramo. Es así. Luego, cuando ya tienes los resultados que faltan, que eso sale la semana, 10 días, etcétera, tú ya tienes como todos los resultados para hacer como una segunda liberación. Pero digamos, la liberación efectiva ya se ha hecho sobre la marcha. Vamos, nosotros ponemos sobre la marcha el producto. Vale. Siempre es a una dosis. Y la otra consulta era lo que has comentado con el Stem Cell Educator, el del modelo de diabetes, el educar los linfocitos del paciente con las células madre de cordón umbilical. ¿Eso lo estáis haciendo ahora o no? ¿Eso es un ensayo que ya ha terminado? A ver, un poco la pregunta era si tenéis planeado otras enfermedades autoinmunes o es que no está funcionando como se... Quiero decir, diabetes es un ejemplo, pero bueno, como hay muchísimo y cada vez más incidencia de autoinmunes, pues sí, un poco tu opinión o cómo ves esta estrategia. Fue un ensayo que se realizó hace unos años. El ensayo ahora mismo finalizó, pero yo pediría a mi compañero Marcos Pérez Basterrechea, que fue la persona el responsable de la parte de este ensayo en el laboratorio, que quizás quisiera aportarnos algo al respecto. A ver. Marcos, no sé si estás por ahí. Sí, ahí se acerca. Disculpad, que teníamos la conexión aquí para poder verlo todos los del grupo juntos. Nada, como comentaba Silvia, esto fue un ensayo clínico que realizamos hace unos años
y en función de los resultados que nosotros obtuvimos, que fueron un poco peores que los que se habían obtenido en el ensayo clínico realizado por el grupo del Dr. Zhao, donde ellos sí que habían visto mejoría clínica en todos los pacientes tratados, tanto los de corta evolución como los de larga evolución de la enfermedad. Nosotros solamente vimos una mejoría clínica en los de corta evolución, los que todavía tenían cierta producción endógena de insulina. Entonces, en este sentido, solo veíamos interés en centrarnos en este grupo de pacientes de corta evolución, pero claro, es más complicado poder tratar con esta nueva terapia, ¿no? Con estas terapias avanzadas, pacientes que realmente son de debut muy próximo. Entonces, estuvimos hablando con Elías Delgado, que era uno de los investigadores principales del ensayo, pues si podríamos hacer un ensayo clínico nuevo centrado en este grupo de pacientes. Y la verdad que, bueno, no nos resultó muy sencillo y digamos que todavía lo tenemos ahí un poco en veremos. Vale. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que se anime a comentar algo respecto a la charla? No veo ningún otro micrófono activo, o sea que creo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias, Silvia. La verdad que lo que decíamos, tenéis muchas cosas abiertas muy interesantes, o sea que seguiremos en contacto y en algún próximo seminario las iremos viendo. Vale, pues gracias. Hasta pronto. Hasta luego.